tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TX24 Podcast, vuestro espacio dedicado a la tecnología, la inteligencia artificial y al desarrollo y noticias del proyecto TX24. Soy Carlos F. Largo y os doy la bienvenida a un nuevo programa. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con el programa lo podéis hacer en la dirección de correo electrónico podcast@tx24.io. Y ahora sí, empezamos. Hay algo bastante curioso que sucede cuando hablamos de inteligencia artificial. Y es que la mayoría de veces pensamos en asistentes virtuales, generación de imágenes, en chatbots o en herramientas que son capaces de responder preguntas cada vez más complejas. Es normal porque son las aplicaciones más visibles, las que más titulares generan, pero existe otra aplicación de inteligencia artificial que quizás no sea tan espectacular a simple vista, pero que sin embargo podría terminar teniendo un impacto enorme en nuestra vida diaria. Se trata de la personalización. Si nos paramos a pensarlo, la mayoría de plataformas digitales funcionan exactamente igual y exactamente igual para todo el mundo. Da igual quién seas, da igual cuánto sepas, da igual si acabas de empezar o incluso si llevas años utilizando una herramienta determinada, la experiencia suele ser prácticamente la misma para todos. Esto es algo que se ve muy claramente en el mundo de las criptomonedas, porque cuando una persona entra por primera vez en un exchange suele encontrarse con gráficos, indicadores, velas, órdenes de mercado, órdenes limitadas, libros de órdenes y una enorme cantidad de información que puede resultar abrumadora. Aquí aparece una pregunta bastante interesante. ¿Tiene sentido que una persona que acaba de comprar su primera criptomoneda vea exactamente la misma plataforma que un trader profesional que lleva 10 años operando? Porque probablemente sus necesidades no tienen nada que ver. Uno quiere comprar algo de Bitcoin, mantenerlo quizá durante algunos años y consultar ocasionalmente cómo evoluciona esa inversión. El otro necesita herramientas avanzadas, datos en tiempo real, gráficos de profundidad de mercado, creación de bots y algoritmos y funciones mucho más complejas. Sin embargo, en la mayoría de plataformas actuales, ambos reciben prácticamente la misma experiencia. Y precisamente aquí aparece una de las ideas más interesantes de TX24. Porque mientras gran parte del sector sigue ofreciendo una experiencia prácticamente idéntica para todo el mundo, TX24 plantea una filosofía diferente. Y es que la idea es que sea la plataforma la que se adapte al usuario y no el usuario quien tenga que adaptarse a la plataforma. Y aunque pueda parecer un matiz pequeño, en realidad esto es algo que supone un cambio bastante profundo, porque durante años hemos asumido que aprender a utilizar una herramienta compleja siempre ha sido responsabilidad del usuario, pero la inteligencia artificial podría invertir completamente esta lógica. Vamos a imaginar por un momento que acabamos de registrarnos en un exchange. En lugar de encontrarnos directamente con una pantalla llena de opciones, la plataforma nos acompaña durante el registro para conocer nuestras necesidades y nos hace algunas preguntas sencillas. ¿Qué experiencia tienes? ¿Es tu primera vez comprando criptomonedas? ¿Quieres invertir a largo plazo o prefieres hacer trading? ¿Buscas una experiencia sencilla o buscas herramientas avanzadas? ¿Con qué frecuencia crees que vas a operar? Y es que a partir de estas respuestas es la propia inteligencia artificial la que configura automáticamente una versión de la plataforma adaptada a tus necesidades. Un usuario principiante podría encontrarse una experiencia limpia, sencilla y muy fácil de entender. Un usuario intermedio podría disponer de más herramientas y más información, mientras que un operador profesional podría acceder directamente a todas las funciones avanzadas que necesita para trabajar. Lo interesante es que técnicamente todos estarían utilizando la misma plataforma, pero cada uno tendría la sensación de estar utilizando una plataforma distinta. Eso es precisamente lo que hace que esta idea resulte tan interesante, porque el objetivo ya no sería únicamente construir un exchange más rápido o con más funcionalidades, sino construir una experiencia personalizada para cada persona. De hecho, si esta idea termina desarrollándose tal y como está planteada,
pues podríamos encontrarnos con algo muy poco habitual dentro del sector, y es que dos usuarios podrían registrarse el mismo día en TX24 y encontrarse con experiencias completamente diferentes. No porque uno tenga más privilegios que otro, ni porque uno haya pagado más que otro, simplemente porque la inteligencia artificial pues ha entendido que ambos utilizan las criptomonedas de una forma distinta. Esto es algo que, si te paras a pensarlo, pues tiene bastante lógica, porque al final no todos los usuarios buscamos lo mismo, ¿no? Algunos pues quieren aprender, otros quieren invertir, otros buscan hacer trading y otros pues simplemente quieren comprar un activo y olvidarse de él durante varios años. Con lo cual pues parece lógico pensar que el hecho de obligarles a todos ellos a utilizar exactamente la misma interfaz pues quizás no sea la mejor solución. De hecho, si nos fijamos en cómo ha evolucionado la tecnología durante las últimas décadas, vemos un patrón muy curioso. Los productos que terminan triunfando no suelen ser necesariamente los más potentes, sino que muchas veces son los más sencillos. Y es que Internet existía antes que Google, los teléfonos inteligentes ya existían antes de iPhone y las compras online existían antes de Amazon. Sin embargo, todos ellos consiguieron algo que parecía sencillo, pero que en realidad era enormemente difícil, que es eliminar fricción. Hacer que una tarea complicada pareciera fácil. Y quizá eso mismo sea lo que necesita todavía el sector de las criptomonedas, porque a veces hablamos de adopción masiva como si dependiera únicamente de la regulación o de la llegada de grandes instituciones, cuando probablemente también depende de algo mucho más básico, y es que una persona pueda empezar a utilizar una plataforma sin sentirse perdida durante los primeros 5 minutos. De hecho, muchas personas abandonan el sector incluso antes de empezar, no porque las criptomonedas sean especialmente difíciles de comprender, sino porque la experiencia inicial pues suele parecer mucho más complicada de lo que en realidad es. Y es que, si somos sinceros, pues muchas de las barreras que existen actualmente no son tecnológicas, porque bueno, la tecnología ya existe, el problema suele estar en la experiencia, porque hay conceptos como wallet, como redes, direcciones, comisiones, órdenes, autenticación. Bueno, todo esto puede resultar muy normal para alguien que lleva años en este sector, pero para una persona que acaba de llegar, pues puede parecer directamente como si fuera otro idioma. Aquí es donde una inteligencia artificial bien diseñada podría marcar una diferencia enorme. No únicamente respondiendo preguntas, sino más bien acompañando al usuario, explicándole conceptos cuando los necesite, mostrándole únicamente la información relevante para su nivel de experiencia y eliminando gran parte del ruido que hoy existe en muchas plataformas. Quizá la mejor tecnología no es la que más opciones nos ofrece, sino la que nos consigue mostrar únicamente las opciones que realmente necesitamos en cada momento. Y es aquí donde la inteligencia artificial podría desempeñar un papel muy importante durante los próximos años, porque tal vez la siguiente gran revolución del sector no tenga que ver únicamente con velocidad, con infraestructura o con capacidad de procesamiento, sino con algo mucho más sencillo, que es conseguir que las plataformas resulten más sencillas de utilizar. Esa es precisamente una de las razones por las que esta propuesta me parece tan interesante, y es que consigue solucionar este problema de esas interfaces absolutamente confusas que no son capaces de responder de forma individual a las necesidades del cliente. Evidentemente, y por una simple cuestión estadística, sí son capaces de responder las necesidades de algunos clientes, pero hay que tener en cuenta que existen muchos tipos de clientes y que cada uno tenemos nuestras propias necesidades. Y es que cuando hablamos de TX24, solemos centrarnos en conceptos como el rendimiento, la arquitectura, la capacidad de procesamiento que tiene o la adopción institucional. Evidentemente, todo esto es muy importante, pero si el sector quiere crecer de verdad, también necesita resolver otro problema que es igual de importante, que es la complejidad. Porque de poco sirve construir una infraestructura capaz de soportar millones de usuarios si después una parte importante de todos esos usuarios pues siente que entrar en el mercado resulta complicado o incluso intimidante. Quizá por eso esta apuesta tiene tanto sentido, porque en lugar de intentar que millones de personas aprendan a utilizar una plataforma compleja, la idea consiste en que sea la propia plataforma la que aprenda a entender a cada usuario.
Y quién sabe, tal vez dentro de unos años pues miremos los exchanges actuales igual que hoy miramos los teléfonos móviles de hace 10 años, pues como herramientas que funcionaban bastante bien para su época, pero que todavía estaban muy lejos de ofrecernos la experiencia que realmente necesitábamos. Porque muchas veces las grandes revoluciones tecnológicas no suceden cuando una herramienta es más potente, sino cuando se vuelve más sencilla. Precisamente esa parece ser una de las apuestas más interesantes de TX24 para los próximos años. Cuando pensamos en el futuro, solemos imaginar coches voladores, ciudades futuristas o robots caminando entre nosotros. Sin embargo, muchas veces las revoluciones tecnológicas más importantes no llegan en forma de grandes máquinas espectaculares, sino a través de dispositivos que son cada vez más pequeños y más discretos. De hecho, si observamos la evolución de la tecnología durante las últimas décadas, pues vemos una tendencia que es bastante clara. Los ordenadores en su día ocupaban habitaciones enteras, después llegaron los ordenadores personales, más tarde aparecieron los teléfonos móviles y hoy llevamos en el bolsillo pequeños dispositivos con una potencia que habría parecido imposible hace muy pocos años. ¿Cuál es el siguiente paso? Sería la pregunta. Durante mucho tiempo se pensó que ese siguiente paso podrían ser las gafas inteligentes. Empresas como Meta, como Google o Apple llevan años invirtiendo enormes cantidades de dinero en desarrollar estos dispositivos capaces de combinar inteligencia artificial, realidad aumentada y acceso instantáneo a la información. Pero mientras gran parte de toda esta atención se centra en las gafas, hay laboratorios y empresas tecnológicas que están trabajando en algo todavía más ambicioso: las lentillas inteligentes. Aunque pueda sonar a ciencia ficción, es una idea que lleva años desarrollándose y de hecho pues ya existen algunos prototipos que han conseguido integrar en una lentilla componentes electrónicos microscópicos, sensores y pequeñas pantallas capaces de proyectar información directamente sobre el campo de visión del usuario. Es una idea, a mí personalmente me resulta fascinante, y vamos a imaginar que caminamos por una ciudad desconocida y que todas las indicaciones nos aparecen delante sin necesidad de sacar el teléfono móvil, o estar manteniendo una conversación en otro idioma y que una traducción en tiempo real aparezca directamente sobre nuestra visión, o incluso recibir información contextual sobre un edificio, una persona o un lugar simplemente mirando hacia él. Lo más interesante es que, esto técnicamente no es imposible y los grandes desafíos actuales no tienen tanto que ver quizá con mostrar información, sino con aspectos relacionados con la miniaturización extrema de los componentes, la alimentación energética, la conectividad inalámbrica y la seguridad de un dispositivo que, claro, evidentemente tiene que funcionar literalmente sobre el ojo humano durante muchas horas. Es aquí donde está concentrada gran parte de la investigación, porque pues construir una pantalla diminuta es relativamente sencillo, podríamos decir, comparado con conseguir que sea cómoda, que sea segura, que sea eficiente y que sea capaz de funcionar durante largos periodos de tiempo. Pero si algo nos ha enseñado la historia de la tecnología es que los problemas técnicos suelen terminar siempre resolviéndose cuando existe suficiente interés, sobre todo económico, detrás. No es difícil entender por qué tantas empresas están investigando en esta dirección. Y pues que al fin y al cabo llevamos décadas interactuando con pantallas. En un primer momento las teníamos sobre la mesa, después empezaron a acompañarnos en el bolsillo y ahora algunos ingenieros están explorando la posibilidad de que esa pantalla desaparezca por completo y que toda la información aparezca directamente delante de nuestros ojos siempre que la necesitemos.
Es posible que falten todavía algunos años para ver algo así de forma habitual, o quizá es una tecnología que tarde incluso más de lo que algunos esperan. Pero a mí personalmente me resulta muy difícil no pensar que estamos observando los primeros pasos de algo que podría cambiar radicalmente la forma en la que interactuamos con la información y con las pantallas. Si hace 20 años alguien nos hubiera dicho que pasaríamos varias horas al día mirando una pequeña pantalla táctil que llevaríamos siempre encima, pues probablemente también nos habría parecido una locura, una idea descabellada, quién sabe, y bueno, pues aquí estamos, no hay más que vernos. Por eso, pues bueno, la verdadera gran pregunta quizá no sea si las lentillas inteligentes llegarán algún día, que llegarán, sino qué otras tecnologías que hoy nos parecen ciencia ficción o que quizá ni siquiera hemos llegado a imaginar, acabarán formando parte de nuestra vida, a lo mejor antes de lo que imaginamos. Muchas veces el futuro no llega de golpe, sino que simplemente comienza por ser una idea extraña hasta que un día deja de ser. Y en nuestra hora Skynet continuamos con inteligencia artificial porque hay una tendencia que está empezando a llamar muchísimo la atención y que podría transformar por completo la forma en la que entendemos las empresas. Durante gran parte de la historia, crecer significaba contratar. Si una empresa quería producir más, necesitaba más trabajadores. Esto era así. Si quería vender más, necesitaba más comerciales. Si quería atender a más clientes, necesitaba más personal. Y si quería expandirse, pues necesitaba crear nuevos departamentos. Esto pues era una relación prácticamente inevitable. Más actividad siempre ha significado más personas. Sin embargo, y por primera vez en mucho tiempo, yo diría que por primera vez en la historia, esta relación está empezando a cambiar. No porque todas las personas hayan dejado de ser importantes, sino porque la inteligencia artificial está permitiendo que una sola persona pueda realizar tareas que hasta hace muy poco requería un equipo completo. Vamos a imaginar a alguien que quiere crear, por ejemplo, un negocio digital. Hace apenas unos años habría necesitado contratar diseñadores para crear la imagen de la empresa, redactores para generar contenido, especialistas en marketing para captar clientes, programadores para desarrollar herramientas y personal de atención al cliente para responder consultas. Hoy, una parte importante de todo ese trabajo puede realizarse ya con ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial puede ayudar a diseñar una página web, redactar textos, generar imágenes, analizar datos, responder preguntas frecuentes de los clientes, traducir contenidos o incluso escribir parte del código necesario para poner en marcha determinados proyectos. Claro, esto está provocando algo pues que no deja de ser llamativo, y es que cada vez aparecen más emprendedores que son capaces de desarrollar proyectos que antes habrían requerido una estructura mucho más grande. Y no precisamente porque trabajen más horas ni porque trabajen mejor, sino porque cada hora de trabajo ahora es mucho más productiva de lo que era antes. Por eso algunos analistas están empezando a plantear una pregunta que hace apenas unos años habría parecido completamente absurda. ¿Podría existir durante esta década una empresa valorada en millones de dólares gestionada por una sola persona? La respuesta a esto todavía no está clara del todo. Lo cierto es que cada vez encontramos más ejemplos de pequeños equipos que están generando resultados que antes solo estaban al alcance de organizaciones mucho mayores. Lo interesante es que quizá no estemos asistiendo únicamente a una evolución tecnológica, sino que tal vez estemos viendo el nacimiento de una nueva forma de crear empresas.
Una nueva forma en la que el tamaño de una organización ya no depende exclusivamente del número de personas que trabajan en ella, sino pues también de la capacidad de cada individuo para apoyarse en herramientas inteligentes. Esto es algo que está sucediendo ya, es decir, quien mejor se adapte, quien sea más capaz de aprovechar todo lo que la inteligencia artificial nos ofrece, pues es un jugador que va a jugar